Muy buenas tardes, junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el patrimonio cordobés y en el día de hoy estaremos visitando diversas plazoletas y sus obras de arte que se disponen en algunos rincones de nuestra ciudad. Nuestro recorrido comienza en la plazoleta de la Inmaculada Concepción, en la esquina de calle Entre Ríos y Buenos Aires. Este sitio se ubica en la manzana más antigua de la ciudad de Córdoba, ya que la orden fundada por San Francisco de Asís se asentó en nuestra ciudad en el año 1575. Así lo evidencia la fecha grabada en la puerta del convento. En la ciudad de Córdoba se hizo bastante común que las iglesias contaran con una ampliación del atrio para que los fieles, sobre todo en los días de mayor solemnidad, se congregasen. Estos espacios también sirvieron para el estacionamiento de caballos y carretas de aquellas personas que se aproximaban hasta el templo para practicar el culto. En 1874 se construyeron los pilares y muros que actualmente sostienen una artística reja de hierro con portones en la esquina. En el centro de la plazoleta podemos observar el monumento dedicado a la Inmaculada Concepción. El pedestal fue comenzado en el año 1904. Es obra del ingeniero Luis Achával. Por aquel entonces se estaba celebrando el año jubilar de la declaración del dogma de la Concepción Inmaculada de la Madre de Dios, y la Tercera Orden Franciscana quiso conmemorar dicho festejo con la realización de un monumento que exteriorizara la piedad y devoción de los fieles. Organizó un concurso que ganó el ingeniero Achával con medalla de oro. Fue terminado e inaugurado en el año 1905. Se compone de una base con 4 esquinas salientes en las cuales se apoyan 4 ángeles que rodean la composición principal. En sus manos sostienen placas con frases de la novena a la Inmaculada Concepción en latín, que dicen: «Eres toda belleza, María, y el pecado original no está en ti. Eres honor de nuestro pueblo, eres la abogada de los pecadores». En el centro de la composición es posible observar la escultura de la Inmaculada de 2,5 metros de altura. Fue traída desde Europa e instalada en este sitio en el año 1889, pero por entonces contaba con otro pedestal. En 1905 fue reinstalada sobre un alto pedestal tronco piramidal que hoy corona el monumento. La escultura muestra a la Virgen María con los brazos extendidos y sobre su cabeza se dispone una aureola de santidad con 12 estrellas que representan la maternidad sobre la iglesia fundamentada en los 12 apóstoles. A sus pies se disponen una media luna y una serpiente que simbolizan su dominio sobre el pecado. Hacia el sur de la plazoleta podemos apreciar la iglesia de San Francisco, construida entre 1796 y 1813. Fue proyectada por el ingeniero voluntario Juan Manuel López durante la gobernación-intendencia de Rafael Núñez, el marqués de Sobremonte. La fachada del templo, de sencillas líneas clásicas, muestra pilastras toscanas de orden monumental que sostienen un frontón triangular abierto en la base. A su vez, enmarcan el ingreso principal con una artística reja y arco de medio punto. Por encima de ese ingreso se localiza una ventana coral. En los laterales se repite el esquema de ingresos al atrio y por encima de ellos ventanas. A ambos lados del frontón, una marcada cornisa delimita el arranque de las torres. En aquella que se localiza hacia el este, podemos ver 4 campanas instaladas en el año 1899. La mayor posee la imagen de Jesús crucificado. El exterior del templo fue restaurado entre 2009 y 2010, utilizando como base los colores que presentaba durante el siglo XIX.
A la izquierda del templo podemos apreciar parte de las instalaciones del convento y hacia el sector este de la plazoleta el Colegio de la Inmaculada. Si miramos hacia el norte nos encontramos con el edificio del ex Banco Hipotecario Nacional, un emblema del estilo neoclásico de principios del siglo XX. Fue diseñado por el ingeniero civil José Frugone y construido por la empresa Olmos Allende Pose en el año 1915. El ingreso principal se encuentra jerarquizado por un pórtico jónico coronado por un frontón triangular. El resto de la fachada muestra pilastras jónicas de orden monumental, entre las que se abren las ventanas del hall principal y las oficinas de la planta alta. Posee 1.544 metros cuadrados de superficie y hoy forma parte del multiespacio digital Hoy Bancor. A pocos metros de allí, detrás de la iglesia de San Francisco, en la intersección de las calles Buenos Aires y Corrientes, se localiza la plazoleta Ambrosio Funes, diseñada por el arquitecto Miguel Ángel Roca en el año 1980. Originalmente contaba con una fuente recortada por debajo del nivel del suelo, cuya silueta era un mapa de la República Argentina. Se ubicaba justamente detrás del muro posterior de la iglesia. En 2010 se llevaron a cabo tareas de remodelación, convirtiendo a la plazoleta en una plaza seca. Se tapó la antigua fuente y se cubrió el piso con pórfido patagónico. Se mejoró la iluminación y se instaló nuevo mobiliario urbano. La plazoleta rinde homenaje a don Ambrosio Funes, destacada figura pública en la Córdoba de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así lo evidencia el mural de cerámica esmaltada realizado en 1980 por el artista Armando Sica. Ambrosio Funes pertenecía a una familia tradicional asentada en la ciudad desde los primeros días de su fundación. Había nacido en Córdoba en 1753 y era hermano del famoso deán Gregorio Funes. Se había formado en la Universidad de Córdoba y era un comerciante, militar y político que ocupó varios cargos públicos. También se lo recuerda como un talentoso literato, cualidad que pone en evidencia el mural de Armando Sica. En términos de su época, fue un patricio, y así lo resaltaron el día de la inauguración de la plazoleta, ubicándolo en la clase de los optimates que fundaron la República y acuñaron sus instituciones. Falleció en Córdoba en el año 1826. Ahora nos trasladamos a la esquina de Alvear y Rosario de Santa Fe, hasta la plazoleta del Virrey. Fue creada en el año 1968, luego de la demolición de una antigua casona de estilo italianizante que se localizaba en esta esquina. Surge para revalorizar y contemplar uno de los monumentos más importantes de la Argentina, el Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte, que se localiza en la vereda del Frente. En el centro de la plazoleta podemos apreciar la Fuente de los Leones, obra del escultor Alberto Parral. Fue realizada en el año 1950. Se compone de 3 figuras de leones apoyados sobre un pedestal de base cuadrada realizados en piedra caliza blanca. El conjunto escultórico fue tallado en un solo bloque de piedra y se habría inspirado en 2 esculturas leoninas del siglo XVIII realizadas en piedra sapo que originalmente se ubicaban en el ingreso de la Catedral de Córdoba y que desde el año 1927 forman parte de la colección del Museo Sobremonte. La fuente se ubicaba originalmente en el patio de una vivienda perteneciente al doctor Carlos Remorini, gran amigo de Alberto Barral. La casa se localizaba en Avenida Colón al 688, pero cuando el señor Remorini se enteró que se estaba trazando la plazoleta del Virrey en el año 1968, decidió donar la fuente para ornamentar el pequeño nuevo espacio que estaba surgiendo. La fuente estaba coronada por un surtidor en forma de piña o ananá.
pero el vandalismo se encargó de destruirla. Frente a ella es posible apreciar el Museo Sobremonte, que se localiza en una antigua casona familiar con comercio que data del siglo XVIII y perteneció al comerciante José Rodríguez y su familia. Fue comenzada en el año 1752 y su construcción se extendió a lo largo de 2 décadas. Sobre calle Rosario de Santa Fe podemos apreciar una fachada de 2 plantas y el ingreso principal a la vivienda, mientras que por calle Ituzaingó podemos apreciar solo un nivel. En la esquina se localizaba el ingreso al comercio y por encima de él se destaca un balcón saledizo cubierto con tejas coloniales. El balcón esquinero está sostenido por artísticas ménsulas de madera y a su vez posee una reja de hierro forjado. Este lugar es conocido popularmente como la Casa del Virrey, ya que aquí moró entre 1784 y 1797 don Rafael Núñez Castillo Angulo Bullón Ramírez de Arellano, marqués de Sobremonte, el gobernador intendente de Córdoba por aquel entonces, luego virrey a partir de 1804. Una parte de la casa se convirtió en museo colonial en el año 1919 y luego se amplió a toda la propiedad en el año 1968. El siguiente punto de nuestro recorrido es la plazoleta Dr. Pablo Mirici, localizada en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y calles Buenos Aires y Obispo Oro. Rinde homenaje al destacado médico y profesor de clínica quirúrgica de la Universidad Nacional de Córdoba, Pablo Luis Mirici. Además de su dedicación a la medicina, el doctor Mirici tenía una gran afición por el arte y la lectura. Su casa se ubicaba muy cerca de la plazoleta, en la actual esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Independencia. Así es como en el año 1939, Mirici le solicita al escultor Alberto Barral una fuente para el patio de su casa. Barral realiza la Fuente de los Monos, que al fallecer Mirici fue donada a la ciudad e instalada en la plazoleta que hoy lleva su nombre. Se compone de 4 esculturas de monos tallados en bloques individuales de piedra caliza blanca pertenecientes a la especie Macaca mulata, más comúnmente conocida como mono rhesus. En el centro de la composición se observa una pila de agua que culmina en un surtidor con forma de piña o ananá. Alberto Barral amaba a los animales. Su casa se localizaba cerca del Parque Sarmiento, por lo que habitualmente visitaba el zoológico, tomaba apuntes y dibujaba a los animales. Esa habría sido la inspiración para la Fuente de los Monos. Frente a esta plazoleta se localiza una de las 7 maravillas culturales de la provincia de Córdoba, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, o también conocida como la Iglesia de los Capuchinos. Fue diseñada por el arquitecto italiano Augusto Ferrari y construida entre los años 1927 y 1933, aunque los detalles decorativos se terminaron recién en la década de 1980. Posee estilo neogótico y fue restaurada en su parte exterior entre los años 2015 y 2017. En el interior de la iglesia, alrededor de la nave central, se destaca una serie de pinturas realizadas por el mismo Ferrari en las que reprodujo la vida de San Francisco de Asís. Para ello utilizó una técnica propia, mosaico dorado y pintura al óleo. Su hija Susana recuerda que Ferrari era un hombre muy exigente consigo mismo. Llegaba temprano a la obra y se subía a los andamios más altos. Tenía 2 tiempos, el del trabajo, de absoluta concentración, y el de los afectos. En esos momentos era conversador y alegre. La fachada muestra una gran riqueza ornamental y simbólica. Sin lugar a dudas, llama la atención la presencia de sus torres, una finalizada en aguja con 78 metros de alto y una torre trunca.
El arquitecto quiso representar con la torre más alta la necesidad de trascendencia, la llegada a Dios, mientras que la torre trunca representaría la imperfección del ser humano, que no puede alcanzar esa elevación. La próxima parada es en la esquina de calle de Anfunes y Marcelo T. de Alvear. Allí se localiza la plazoleta José Malanca. Sus orígenes se remontan a la década de 1940, luego de la sistematización del arroyo La Cañada. A fines de la década de 1960 se instaló en el centro de la plazoleta una escultura del famoso pintor y escultor Miguel Ángel Budini. El grupo escultórico se denomina Las Niñas de la Cañada, pero el autor solía llamar cariñosamente a la obra Mis Negritas. La escultura es de hierro batido y representa a dos niñas descalzas, vestidas con la sencillez de la pobreza, con sus ojos huecos interpelando a los caminantes. Jorge Torres, director del Museo Emilio Carafa, en una nota periodística del año 2019, decía sobre la obra: la escultura pone de relieve seres de un espacio marginal, pero no con un sentido crítico social como lo hacía Antonio Berni, sino más condescendiente, más cariñoso, interpretando a los niños de una manera dulce y con mucha dignidad a pesar de la pobreza. El escultor tenía mucha influencia de Horacio Álvarez, que tenía la mirada puesta no tanto en el paisaje, sino en los personajes que lo habitaban. En efecto, en la época se retrataban mucho los rancheríos y las irregularidades topográficas de Córdoba. Antes de ser instalada en la actual plazoleta Malanca, la obra estaba en la esquina opuesta, y el 29 de mayo de 1969, el día del Cordobazo, un vehículo policial la pasó por encima. En el año 2018, la obra fue restaurada gracias al apoyo de las escuelas ítalo-argentinas Dante Alighieri y Castelfranco. En la esquina de la avenida Vélez Sarsfield y calle de Anfunes, frente a la iglesia de Santo Domingo, se halla la plazoleta dedicada a los primeros alcaldes de la ciudad de Córdoba, Blas de Rosales y Hernán Mejía Mirabal. Una fuente ha sido colocada en 1977 en su recuerdo y existía una placa que tenía escrito lo siguiente: a Blas de Rosales y Hernán Mejía Mirabal, primeros alcaldes de Córdoba, homenaje de la Municipalidad de Córdoba, 9 de julio de 1977. Un dato curioso es que a Blas de Rosales se le adjudica haber traído la primera planta de vid a Córdoba. La chacra de Rosales se ubicaba frente al fuerte construido por Jerónimo Luis de Cabrera, río de por medio, aguas arriba. El fuerte se localizaba en las barrancas del río Suquía, actual territorio de Barrio Yapeyú. También a Rosales se le atribuye haber introducido los primeros rosales a la ciudad de Córdoba. Así lo demuestra el inventario de sus bienes, confeccionado con motivo de su muerte en 1574. Este documento es conocido como el Abuelo, por ser el más antiguo de todos los que conserva el archivo histórico de la provincia de Córdoba. Allí se registra mucha planta de uva y 12 pies de rosales, entre otros bienes. En el centro de la plaza es posible observar una fuente de hierro fundido realizada por la fundición francesa Baldosnu en la segunda mitad del siglo XIX. Se destaca un conjunto escultórico formado por 3 querubines que rodean una columna con motivos vegetales. Cada uno de los niños expresa una emoción diferente en su rostro. La fuente se habría localizado originalmente en una vivienda de Avenida Colón al 880, perteneciente a un político cordobés llamado David Correas. Fue restaurada en el año 2016. Nuestra parada final es en Boulevard Mitre al 517, en la zona de la desembocadura de La Cañada. Aquí se localiza el Paseo del Inmigrante, inaugurado por el intendente Rubén Martí en el mes de marzo del año 1995. Rinde homenaje a las diversas colectividades de inmigrantes presentes en la ciudad de Córdoba. 24 placas de cerámica en diverso estado de conservación, con escudos y textos alusivos,
representan a las colectividades de Albania, Haití, Alemania, la Comunidad Islámica, Armenia, Austria, Bolivia, Croacia, Corea, República de San Marino, Chile, España, Grecia, Hungría, la Comunidad Judía, Italia, Irlanda, Japón, Paraguay, Perú, Polonia, la Comunidad Sirio-Libanesa, Suiza y Ucrania. También aquí un panel cerámico rinde homenaje a Monseñor Juan Bautista Scalabrini, conocido como el apóstol de los migrantes. Y en el centro del paseo se alza el busto del Dr. Samuel Hahnemann, quien sentó las bases científicas de la medicina homeopática según el principio de Hipócrates. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido, me despido desde aquí, desde el Paseo del Inmigrante. Hasta la próxima.